Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula De ninguna manera. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, la sección de Romanos capítulo 3 que va de los versículos 5 al 8 dice así: Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿porque aún soy juzgado como pecador? Hasta aquí Pablo habla como hombre, poniéndose en el personaje un judío religioso, aquel grupo del cual él provenía y a los cuales solía predicar el evangelio. Ahora va a volver a sí mismo y va a hablar como Pablo, el vocero de un evangelio que estaba en aquel entonces como ahora siendo injustamente difamado. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Este es el tipo de argumento sin sentido de un hombre religioso, quien acorralado por la evidencia en su contra, tira manotazos de ahogado y hace tan desesperados intentos por escaparse del juicio del Señor que cae en dichos absurdos y contradictorios, obligando a Pablo a responderle con toda dureza. Juan Calvino explica este argumento de los hombres y mujeres religiosos de la siguiente manera: si por nuestra infidelidad la verdad de Dios se hace más evidente y confirmada, y por lo tanto más gloria le es dada a Él, no es justo que Él, el religioso, quien sirve para mostrar la gloria de Dios, deba ser castigado como pecador. La Biblia de Estudio Barclay parafrasea brillantemente lo dicho por Pablo a las gentes religiosas de la siguiente manera: pero dice, si nuestra injusticia simplemente proporciona prueba de la justicia de Dios, ¿qué vamos a decir? Seguramente no vas a tratar de argumentar que Dios es injusto para desatar la ira sobre ti. Estoy usando argumentos humanos. Dios no lo quiera, porque si eso fuera así, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero decís, si el hecho de que yo sea falso simplemente proporciona una oportunidad adicional para demostrar el hecho de que Dios es verdadero para su mayor gloria, ¿por qué habría de hacerlo? ¿Sigo siendo condenado como pecador? ¿Vas a argumentar tal como algunos alegan calumniosamente que nosotros sugerimos, que debemos hacer el mal para que de ello resulte el bien? Cualquiera puede ver que declaraciones como esa no merecen más que condenación. Matthew Henry comenta esto viniendo desde más atrás diciendo: la maldad y la obstinada incredulidad de los judíos demostraron la necesidad que tiene el hombre de la justicia de Dios por la fe y también la justicia de Dios al castigar el pecado. Hagamos el mal para que venga el bien. Suele estar más en el corazón que en la boca de los pecadores, pues pocos se justifican así de sus malos caminos. El creyente sabe que el deber le pertenece a él y los acontecimientos a Dios, y que no debe cometer ningún pecado ni decir una sola falsedad con la esperanza o incluso la seguridad de que Dios se glorifique con ello. Si alguien habla y actúa así, su condena es justa. Carlos Spurgeon también comenta esto de la siguiente manera: ni siquiera pensamos que podríamos hacer el mal que debería venir el bien. No, sino todo lo bueno del mundo pudiera venir de una sola acción malvada, no tenemos derecho a hacerla. Nunca debemos hacer el mal con la esperanza de promover la causa de Dios. Si Dios elige convertir el mal, como lo hace a menudo, eso no es razón por la que debemos hacer el mal, y no es justificación del pecado. El asesinato de Cristo en el Calvario ha traído el mayor beneficio posible para nosotros. Sin embargo, fue un alto crimen contra Dios, el mayor de todos los delitos, cuando el hombre se convirtió en deicida y mató al Hijo de Dios. ¿Entiende usted el punto aquí? Para la mentalidad religiosa, ya sea que esa mentalidad se encuentre en usted porque aún no ha venido a Cristo el Salvador, o ya sea que usted sea un hijo de Dios por la fe en Cristo, pero esa mentalidad aún no ha sido desterrada del todo de su manera de pensar, para esta mente religiosa el pecado se vuelve ciertamente tolerable. Pablo nos demuestra aquí no solo que la gente religiosa y moralista es igual de pecadora que todos los demás, sino que su confianza en su religión y en su supuesta cercanía con Dios y en la seguridad, falsa seguridad y presunción del favor de Dios, los hace individuos sumamente flexibles, tolerantes y hasta rutinarios en la práctica del pecado, tanto igual que todos los demás e incluso peor.
La práctica de su religión, lejos de apartarlos del mal, desarrolla en ellos un falso sentido de seguridad que les hace tolerar la práctica del mal en su propia vida, en la vida de sus correligionarios y en la vida de sus líderes religiosos. Llegan a tal grado de confianza y cercanía con las cosas de su religión que también se hacen igualmente confiados y cercanos al pecado, suponiendo en sus propias mentes que nada malo les sucederá, ya que ellos son los favorecidos del Señor. Incluso llegan a creer que tales pecados y tropiezos son de alguna manera buenos y necesarios porque les dan la oportunidad de buscar nuevamente a Dios y experimentar según los ritos de su religión de su perdón o supuesto perdón y de una mayor y más cercana relación con Él. Es decir, en su mente religiosa es necesario el carnaval para luego tener buenas razones para ir al templo y golpearse el pecho arrepentidos. Sin embargo, Pablo rechaza de plano tal pensamiento y lo condena severamente diciendo: en ninguna manera, ni pensarlo, perezca tal pensamiento. ¿Esta es su manera de pensar? ¿Usted en verdad cree que es necesario caer lo más bajo posible para experimentar luego mayores dosis del perdón y de la gracia del Señor? ¿Considera que debido a que el pecado que el Señor perdonó en ciertas personas que usted conoce, o tal vez incluso en usted mismo o misma, fue tan grande, entonces es necesario caer en pecados muy profundos para darle a Dios la oportunidad de demostrar mayor gracia y perdón? No puede comprobar en su propia vida y en la vida de sus correligionarios cómo esta manera religiosa de pensar no produce sino una mayor y más flexible tolerancia al pecado, suponiendo que, dado que uno es de los más favorecidos de Dios o supuestos favorecidos de Dios, nada le pasará. Bueno, el Señor a través de su siervo el apóstol Pablo le dice con toda autoridad: perezca tal pensamiento. Esto es simplemente falso. La maldad nunca acercará a los hombres a mí, solo los alejará más y más y les acarreará mayores dosis de mi santa ira. La maldad nunca me dará gloria, solo aumentará más y más mi furor. Por eso pregunto en esta hora: ¿continuará sosteniendo esa manera de pensar? ¿O tendrá una manera de pensar como la del Señor acerca del pecado y de la religión? ¿Será injusto usted diciendo que su pecado glorifica de alguna manera al Señor? ¿O reconocerá, si entiende que ese es su caso, que no hay nada bueno, ni loable, ni nada que sirva a los propósitos del Señor en el pecado, y que esta manera de pensar solo le ofende y atrae su santa ira? ¿Se mantendrá cerca del pecado con excusas y argumentos retorcidos, o se alejará del mal y vendrá rendido a Cristo el Salvador? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa, hasta el reino celestial. Amén, amén y amén.